Bueno, ahora sí, buen día, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. A ver todos los que están apareciendo. Bien, bueno, vamos a continuar. Habíamos visto en las primeras dos clases la definición, concepto y definición de la teoría constitucional y de la ciencia constitucional. Habíamos visto los conceptos de validez y vigencia y vimos la última clase, creo, empezamos a ver el tema de la clasificación de constituciones, escritas y no escritas, formales y materiales, rígidas y flexibles, pétreas y no pétreas, o parcialmente pétreas. Creo que vimos alguna más, porque creo que vimos ideológicas y neutras, me parece, bueno, o alguna otra clasificación definitivas y de transición. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hay muchas más clasificaciones, les queda a ustedes ver ese tema. Vamos a comenzar con un tema que es el tema de la interpretación constitucional. Esto es uno de los temas más importantes de la teoría, para mí el más importante, para otros profesores no. La gran mayoría coincide que supremacía y control estarían en la cúspide de la importancia, pero no, son todos buenos, son todos válidos los temas. Vamos a ver interpretación, que es una cosa necesaria. Ustedes fíjense que cuando el juez interpreta, cuando el juez aplica la ley, cuando firma una sentencia, lo que está haciendo es haciendo una interpretación. Cada vez que nosotros aplicamos una norma jurídica, costumbrista, social, hacemos una interpretación previa. Es imposible aplicar la norma sin interpretarla. Y cuando entramos en el Poder Judicial, los jueces, para firmar una sentencia, que es el acto de ejecución, por definición, fíjense ustedes que el acto más importante del Poder Judicial, del presidente, es firmar decretos. El acto más importante del Poder Legislativo es sancionar leyes. Y el acto más importante del Poder Judicial, el acto de ejecución, donde vemos al Poder Judicial en toda su magnitud, es en la sentencia. Entonces el juez, cuando llega a la sentencia en forma unipersonal o colegiado, si son tribunales, previamente hace una etapa de interpretar. Hay una definición que yo uso bastante de interpretación de un profesor francés, Mario Rotondi. Él decía, interpretar es desentrañar el sentido último de la norma. Repito, interpretar es desentrañar el sentido último de la norma. Fíjense ustedes qué palabra utiliza desentrañar, o sea, sacar de adentro, de las entrañas, de lo más profundo de algo, el sentido último de la norma. Entonces, cuando nos damos a la tarea de la interpretación, como requisito previo a la aplicación de la ley o de la norma jurídica, es una tarea importante, delicada, profunda. Vamos a ver que en la interpretación lo primero que vamos a ver son los métodos. Hay métodos. Hay una variedad importante de métodos. Nosotros vamos a usar una clasificación tripartita de métodos. El método gramatical o literario, el método gramatical, el más simple, el primero que accedemos, el método historicista y el método finalista o teleológico, porque télesis viene de final, método finalista o teleológico. O sea que repito, los tres métodos de interpretación que vamos a trabajar, el literal o gramatical, el historicista y el teleológico. Cuando decimos teleológico viene de la palabra télesis. Télesis significa final o método finalista, algunos autores lo
lo nombran como método finalista, otro como método teleológico. Pero en definitiva son estos tres métodos. Hay más, pero nosotros nos vamos a quedar en este. El primero es el que yo definía como gramatical o literal, que hace al entendimiento común, vulgar, que le damos a las palabras. Cuando yo estoy hablando ahora, y ustedes me están escuchando, están decodificando este sonido que yo emito, y ustedes en esa decodificación de ese sonido, a este sonido que yo emito, le dan un contenido. Le dan un contenido. Pero si yo hablara en otro idioma, si yo viniera a hablar en inglés, bueno, los que no saben inglés escucharían un ruido. Y los que saben inglés decodificarían ese ruido y le darían un contenido. Seguramente distinto, porque hay diversos niveles de aprendizaje de la lengua extranjera y habría confusión. Pero volvamos a nuestro idioma. Nosotros mismos que hablamos tan mal, que nos expresamos tan mal, que usamos la misma palabra para todo. Fíjense la palabra boludo. Boludo significa buen día, buenas tardes, es un saludo simpático, es un saludo agresivo, es una cosa merecedora de un aprecio, desmerecedora de un aprecio. ¿Para cuántas cosas usamos esa palabra? Mal usada. Y así todo, tenemos un montón de palabras. Tenemos un montón de palabras que las usamos y según el momento, el lugar, la circunstancia, con quién nos encontramos, le vamos a dar diversas interpretaciones, pero si nos estuviera mirando alguien de afuera, imagínense un alemán que estudió castellano en la Escuela de Letras de la Universidad de Berlín y viene a la Argentina a mejorar su castellano y escucha cómo hablamos nosotros, algunas cosas va a entender y muchas otras no, porque deformamos las palabras, porque le damos variadas interpretaciones a las palabras, porque tenemos nuestros giros idiomáticos que nos entendemos nosotros. Y cuando tratamos de interpretar, o sea, de codificar ese ruido que el otro emite, o leer, porque si hablamos mal, escribimos mal. Y cuando estamos leyendo un texto, tenemos que interpretarlo también. Y probablemente la interpretación literal, que es la más común, que es la más vulgar, que es la primera a la cual accedemos, que es la que realiza todo el mundo, lo vamos a interpretar a esa frase, a ese concepto, a esa regla jurídica, la vamos a interpretar por el conocimiento vulgar que le damos a las palabras, por el conocimiento vulgar que le damos a las palabras. Es la primera aproximación, ¿no? Es la primera aproximación, la interpretación gramatical o literal. Es la que realizamos todos los días, es la que ustedes están haciendo ahora cuando me escuchan. No tiene precisiones técnicas, no es una interpretación con una precisión técnica importante, sino que es lo que entendemos de las cosas, lo que entendemos de las cosas. La interpretación literal o gramatical, lo que entendemos por el sentido común que les damos a las palabras habituales que usamos. Probablemente no alcance esta interpretación. No alcance. Porque si bien nuestra Constitución, una de sus reglas interpretativas, que vamos a ver más tarde, es que está escrita para todos, que tiene un sentido llano, nuestra Constitución es fácil de leer, espero que la hayan leído ya, nuestra Constitución es fácil de leer, es entendible, no obstante lo cual, tenemos en algunos artículos de nuestra Constitución graves problemas interpretativos. Saquen la Constitución,
que es lo único que tienen que tener delante suyo. Y vamos a leer el artículo 3. Van a leer. A ver. Señor Romeo Pérez, ¿no? Lea el artículo 3. Buen día. Buen día. Artículo 3. Las Lean, autoridades. él lo va a leer en voz alta para todos y todos después lo vamos a volver a leer. Sí. Artículo número 3. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Bueno, a vos te pregunto. A vos te pregunto. ¿Qué palabra en este artículo te genera a vos algún problema interpretativo? Las autoridades que residen en la ciudad que se declare. Y por ahí federalizarse. Creo que sería la que más inconveniente me encontraría a mí. Federalizarse. Bien. 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 No, no es esa la que genera conflicto. A ver, Facundo ahí abajo, ¿me estás escuchando? Facundo. ¿Qué tal? Buenos días. Facundo Amaya. Exacto. Bien. Lee de vuelta fuerte el artículo para todos los presentes. Perfecto. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República, por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya que defederalizarse. ¿Se escuchó? ¿Qué? Bueno, lo leíste, estás al lado, léelo vos en voz alta. Y me decís, Facundo y Manuel, después, ¿qué problemas, qué palabra o palabras le generan algún problema interpretativo? A ver, Manuel. Puede Tema ser interpretativo no quiere decir que no entiendan la palabra. Puede ser las autoridades. ¿Y a vos, Facundo? ¿Y vos, Facundo, alguna palabra te genera algún problema? Ley especial. Ley especial. A ver, ¿qué otro de los presentes sobre este texto del artículo 3 tiene algún problema interpretativo? De la lectura, simple lectura, y del conocimiento que puedan tener de las palabras que están en esta norma jurídica, ¿qué palabra o palabras generan o pueden generar un problema de interpretación? ¿Alguno tiene algo para decir? A mí también o sea, no entendería bien qué sería ley especial. Ley especial. ¿Alguien más? Bueno, la Lo de palabra previa sesión complicada en tampoco este sería muy artículo claro. es la palabra... Bien. La palabra complicada de este artículo, que ha llevado a dos grandes debates parlamentarios, es la palabra especial. No ley especial, la palabra especial. ¿Qué hace ahí la palabra especial? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Por qué la pusieron? Nadie sabe. ¿Podrían no haberla puesto y hubiera sido más claro el artículo? Por supuesto. Fíjense que este artículo, el artículo 3, tuvo dos grandes debates parlamentarios. El debate de 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, cuando se da ese conflicto entre la provincia y el gobierno federal, donde el gobernador de la provincia, Carlos Tejedor, enfrenta al gobierno nacional y es derrotado, y ahí se vota primero en la legislatura provincial la cesión de tierras y luego en el Congreso de la Nación
se federalizan estos 200 kilómetros cuadrados, que es el gran problema que tiene este país, ¿no? Esa ciudad de Buenos Aires puesta ahí, es el gran problema institucional, político y económico que tiene la Argentina. Pero bueno, y ahí, en ese debate de 1880, se analizó el artículo 3, porque se estableció la capital en el artículo, digamos, se sancionó la ley especial que establecía dónde iba a estar la capital, y se generó todo un debate. Eso fue en 1880. En 1985 se vuelve a debatir este tema en el gobierno del presidente Alfonsín, cuando se lleva adelante esa famosa ley de traslado de la capital a Viedma, sacarla del corazón económico y financiero y bursátil del país a la capital federal y llevársela, en ese caso, iba a ser en un territorio a crearse entre Viedma, que es provincia de Río Negro, y Carmen de Patagones, que es provincia de Buenos Aires, separadas por el Río Negro. Ahí se iba a sentar la capital, se votó esta ley, y después, bueno, no se cumplió porque pasaron los plazos y vencía a los 5 años. Y ahí se vuelve a dar el debate, de la palabra especial. O sea que en dos oportunidades, en 1880 y 100 años después, en 1985, este tema tuvo trascendencia. ¿Qué interpretan unos y qué interpretan otros? ¿Qué es especial? Porque especial, porque es distinta a otra ley. Algunos pueden pensar, porque especial es un adjetivo calificativo. ¿Se está calificando a qué? A un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? La ley. Entonces, ¿cómo la califican? Como ley especial. Entonces, si yo digo hay leyes especiales, lo primero que pienso es que hay leyes no especiales. Si el constituyente dice que hay leyes especiales, es a contrario, esto se llama interpretación a contrario, es que hay leyes no especiales. Y que se votan con una mayoría distinta. Las especiales se votan con mayorías absolutas, con mayorías de 2/3. No está eso en el texto. Tampoco está a lo largo y a lo ancho de la Constitución, cuando el constituyente ha querido establecer una mayoría especial, como en el artículo 30, por ejemplo, 2/3 partes del Congreso, o en algunos artículos referidos al juicio político, o al desafuero, o a la decisión de los jueces. Expresamente pone 2/3 partes, y expresamente pone de los presentes. O sea que cuando el constituyente quiso ser más estricto, lo hizo. Y en el artículo 3, que no es un artículo original, no es un artículo de 1853, este artículo 3 se modifica y se incorpora con el texto que tenemos ahora en la reforma de 1860. El artículo 3 dice que para establecer la capital en un lugar, tiene que ser declarado por ley especial. Entonces, la palabra especial, yo qué sé, en el ambiente común, especial, es la pizza, ¿no? Que tiene jamón. Esa es la especial. Algo especial es algo distinto. Algo especial, un triple, yo qué sé. Pero las leyes especiales me genera confusión, que yo puedo pensar que es una ley más importante, que especial quiere decir algo más importante, o puedo pensar que especial es porque se vota con una mayoría agravada. Lo cierto es que el artículo 3 no me dice nada de esto, solamente me genera este problema, y le generó a los diputados y senadores de 1880 un problema, y le generó a los diputados y senadores de 1985 otro problema. Todavía está y se puede acceder a los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, las palabras del diputado Banossi, que paralelamente a ser diputado nacional era titular de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que vamos a dejar en silencio lo que él dice para verlo más adelante.
Entonces la interpretación gramatical para resolver este problema de la palabra especial no me alcanza. Entonces tengo que dar otro paso adelante y tengo que hablar de la interpretación historicista. ¿Qué nos plantea la interpretación historicista? La interpretación historicista nos propone ponernos, es como meternos en el túnel del tiempo y retroceder a 1800, en este caso a 1860, que fue el año de sanción de este artículo, y nosotros como intérpretes tenemos que entonces volver y ubicarnos en tiempo y espacio, y ubicarnos en 1860, y analizar las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales, que rodearon el momento institucional o político de sanción de este artículo. La interpretación historicista le propone al intérprete, repito, viajar en el túnel del tiempo y ubicarse en el momento, en este caso, de la creación de la ley, de la creación del artículo. Entonces, si nosotros retrocedemos a 1860 para ver este tema, nos damos cuenta que el problema de la capital federal en la Argentina siempre fue un problema. Fíjense que en la sanción de la Constitución originaria se establecía que Buenos Aires iba a ser la capital de la nación. Y la provincia de Buenos Aires no participó en esa convención, es más, se retiró, nunca fue, y se constituyó como un Estado soberano distinto a la Confederación Argentina. ¿Y cuál fue la primer capital de la Confederación Argentina entre 1853 en adelante? La ciudad de Paraná, Entre Ríos. Ahí estuvieron las autoridades federales. El presidente Urquiza, que fue el primer presidente de esta Constitución, la de Paraná, porque Buenos Aires era un estado distinto a la Confederación. Inclusive Buenos Aires tenía su propia constitución estadual, que es la Constitución de 1804, llevada adelante por Mitre, que era el gobernador en ese momento. Y Buenos Aires y la Confederación estuvieron en actitudes de beligerancia hasta que entra en un conflicto y se resuelve el problema político y se integra Buenos Aires a la Argentina, previa revisión, impone revisar la Constitución, y ahí aparece la reforma de 1860. Esa reforma de 1860 le genera 35 modificaciones a la Constitución de 1853. Importante, profunda, porque Buenos Aires pone como condición varias cosas: reformar, revisar la Constitución, porque Buenos Aires vence, revisar la Constitución y quedarse con el producido de la aduana hasta 1866 para reparar los gastos de guerra. Por esa forma de 1866 que modifica y adecúa el artículo 4 a la redacción que tiene hoy. Pero Buenos Aires impone varias condiciones. Y ahí las autoridades federales, sin que la capital estuviera declarada como tal, las autoridades federales comienzan a residir en la ciudad de Buenos Aires, que para ese momento era la capital de la provincia de Buenos Aires. Y en la misma ciudad convivían autoridades provinciales, autoridades locales y autoridades federales. El presidente era una especie de inquilino de la ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno federal le alquilaba al gobierno de la provincia edificios para ejercer los ministerios o el ámbito legislativo, porque no existía el Congreso como lo vemos ahora. Entonces el presidente de la nación le alquilaba, le pagaba un alquiler al gobierno de la provincia, o sea, el Estado federal le pagaba un alquiler al gobierno de la provincia para asentar
las autoridades federales en este territorio. Y se generaba un conflicto entre el gobierno provincial y el gobierno federal en un país que se decía federal por el artículo 1 de la Constitución, y en donde en un territorio convivían las dos figuras más importantes con más peso específico de la política nacional. Esto genera un conflicto que estalla 20 años después, en 1880, eso ustedes lo deberían saber, donde la provincia avanza sobre el Estado federal. En un primer momento el Estado federal se repliega, se va en tren, hasta Flores, creo, hasta Belgrano, y ahí comienza después la recuperación. Bueno, el conflicto termina con la victoria de las fuerzas nacionales sobre las fuerzas provinciales, y se pacta avanzar en resolver este tema, que es el famoso tema de la historia argentina que se llama la cuestión capital. La legislatura sanciona una ley cediendo parte de su territorio, la legislatura provincial, ¿no? Sanciona una ley cediendo parte de su territorio. Este debate yo se los recomiendo leer, creo que está por internet, y si no está en la biblioteca, deben estar. Es el famoso debate entre Alem y José Hernández, que eran dos diputados provinciales. Defendía la autonomía de la provincia y estaba en contra de la cesión de territorio, y entendía que los autonomistas de la provincia entendían que la capital no podía ser ese lugar, que iba a generar atraso, confusión, concentración de poder, que iba a crear un país macrocefálico con una cabeza grande y poderosa en el puerto de entrada al país y un cuerpo raquítico. Y esto lo dijo en 1880, fíjense, 100 y pico de años después es lo que pasa en la Argentina. Y del otro lado, los que querían ceder, el miembro informante fue José Hernández, el autor del Martín Fierro. Fíjense qué personalidades había en la legislatura provincial en esa época, y era el que llevaba adelante la propuesta de la cesión de territorio. Bueno, fue un debate que yo recomiendo su lectura, porque se puede acceder hoy a ese debate con altura, institucionalizado, con argumentos, y triunfa la posición de ceder estos 200 kilómetros cuadrados. 200 kilómetros cuadrados es una porción mínima del Estado provincial al gobierno federal, para que el gobierno federal asiente su funcionamiento en este territorio. Esto generó mucho conflicto, genera mucho conflicto. La historia, ¿no? Porque tenemos que ubicar, a federalizar. Y si lo pensamos de esta manera, el constituyente de 1880, de 1860, que no vivió esto de 1880, pero sí había vivido la separación en dos Argentinas, la Confederación por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro, y la provincia que no quería que su ciudad capital sea además capital del país en 1853, énfasis, digamos, para darle importancia, ser enfático en la importancia civil. No es una ley, firma de un tratado, es una ley que establece el lugar de la capital, que es un conflicto político institucional del país. Es una ley que debería venir a resolver un gran problema. Y muchos entienden que, si se corta, alguien más le corta, no sé por qué, muchos entienden que la palabra especial es para enfatizar
Entonces, para lograr esto, tenemos que volver a 1860. Interpretación historicista. Nuestra Constitución, a lo largo y a lo ancho de su texto, va a requerir de mucha interpretación historicista. El tercer método es el método finalista o teleológico, que al igual que el anterior, nos propone retroceder en el tiempo, ubicarnos en en el momento histórico, en este caso en 1800, conocer Doctor, buenos las días, disculpe. circunstancias que rodean político, Se corta mucho y no se entiende lo que usted quiere decir. económico. Te escucho. Me imagino. Yo también frenado. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahora, ¿cómo se está escuchando? La mitad de las palabras. Bien. Este sistema, díganme. Capaz lo que le conviene hacer es apagar la cámara y ahí se va a escuchar mejor. No, yo no vengo a dar clase frente a una pantalla. Yo, si doy clase, los miro a ustedes. Si no, directamente no doy clase, Valentina. Es muy simple, yo no. Si ustedes apagan la cámara, yo me voy. No tengo ningún problema. ¿Entienden? Yo sé que es complicado, pero es un sistema espantoso este. Bueno, no sé dónde nos quedamos. Y si no, yo armo, porque como hacíamos en el cuatrimestre anterior, yo convoco desde un Zoom que yo armo, por eso tenemos un grupo de WhatsApp, yo les paso ID y contraseña, y lo armamos desde otro lado, porque si el sistema se va a colgar y no va a funcionar, no tiene sentido ni para ustedes ni para mí. Ahora, ¿cómo está saliendo ahora? Por ahora se escucha bien. Sería óptimo. Se perdió la explicación del teleológico. Bueno, lo teleológico, igual ahora vamos a parar. Bien, el tercer método es el teleológico finalista, que es igual que, digamos, arranca igual que el anterior, arranca desde el método historicista, donde el intérprete tiene que ubicarse en las condiciones de tiempo y espacio de la sanción de la norma, pero aparte tiene que ubicarse dentro de, o intentar ubicarse dentro del autor de la norma, o el grupo político autor de la norma, y ver cuál fue la finalidad de la sanción de la norma. Por eso se le dice método finalista o teleológico. ¿Qué finalidad perseguía esa norma? ¿Para qué se hizo? No cuándo se hizo y en qué circunstancias históricas, sino para qué, por qué. Entonces, cuando vemos el artículo 3, y ya lo interpretamos en forma historicista y en forma finalista, vemos que la finalidad era solucionar un conflicto político. El fin, la télesis del artículo 3, era solucionar un conflicto político. Entonces, la palabra especial nos sigue generando. Fíjense que estamos dando vuelta y tratando de enseñar los métodos de interpretación a partir de una palabra muy simple. Cuando uno dice algo es especial porque es distinto. Algo es especial porque es distinto. Entonces, en el marco institucional del Congreso, cuando se dio el debate
el último debate en 1985, donde se votó, y algunos votaron, otros votaron a favor de otra, ¿no? Con mayorías agravadas, esa posición perdió. Y otros decían que especial significaba una ley que trataba de solucionar un problema trascendental y fundamental de la historia argentina, que la especialidad era por la importancia. Lo cierto es que las dos veces que esto se discutió en el Congreso de la Nación, la votación fue una votación dividida. Y la interpretación que rige es la interpretación del que gana la votación. Entonces, si algún día la Argentina, el día de mañana, en el futuro, quisiera trasladar su capital en Brasilia, la capital financiera y económica la capital económica es San Pablo, Estados Unidos, donde la capital política es Washington, en Nueva York, y muchos otros países tienen separados, Australia, que tiene dos ciudades importantes, todos pensarían que la capital es Sydney, Sydney no es la capital de Australia, o el propio Bolivia con Sucre, que es la sede de las autoridades políticas, y todos pensarían que La Paz, Sucre, digamos, los países dividen, y la Argentina tiene la misma sede, la capital política, que la capital económica. Fíjense que entre la Casa de Gobierno y la sala de presidencia del Citibank hay 150 metros. Entonces, cuando en la City porteña alguno estornuda, el presidente de la Argentina, sea cual sea en ese momento, se resfría, porque convive a 150 metros de distancia político de toma de decisiones con el centro económico de toma de decisiones, y eso es, la verdad, bastante complicado. Entonces, el artículo 3, que aprovechamos y hablamos del artículo 3, estamos hablando de interpretación. La palabra especial genera un problema, y la podemos ver desde el punto de vista de una interpretación literal, por el simple conocimiento que nos pueda dar ese texto, de una interpretación historicista o de una interpretación lógica o finalista. Bien, siendo límites en un menos 18, vamos a parar 6-7 minutos, me tengo que hacer mi café y Profe, continuamos. ¿Me escucha? ¿Parece bien? ¿Quién habla? Agustina, Agustina. sí. Sí. No, se me trabó en un momento y no me quedó claro por qué habló de la capital política y económica y financiera, perdón. ¿En qué momento? No sé cuándo se te trabó el sistema. Claro, se me trabó justo antes de que empiece, de que hable de que muchos países tienen No, yo digo que el tema de la capital, es un tema importante, y nosotros tenemos la cuestión de que en el artículo constitucional que resuelve aparece esta palabra especial que siempre va a generar conflicto y es motivo de interpretación. Yo la uso como ejemplo de los métodos, pero saliendo de esto, fíjense que en otros países
no encontramos la capital política junto a la capital económica. Brasil, Estados Unidos, Bolivia. En la Argentina sí coincide la territorialidad de nuestra capital, donde es el asiento de las autoridades federales, porque está el presidente y el Congreso, pero a 150 metros de la Casa de Gobierno está la City porteña, donde están todos los bancos, los que dicen cuánto vale el dólar, cuánto sube, lo que baja, etcétera. Y a 2 kilómetros, está 20 kilómetros a Campo de Mayo, o sea que la sede del poder militar argentino. El problema de la capital es que convive en el mismo territorio el poder político, el poder económico y hasta hace algunos años, que hoy ya no es una variable, el poder militar. Entonces es un territorio complicado. Yo en aquel momento, en 1985, estaba completamente convencido, sigo convencido, de que la capital de la República Argentina no debería ser la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esto nunca va a ocurrir. Muchas veces se la quiso trasladar para ser motor de desarrollo. Fíjense que el presidente vive en Olivos, que provincia de Buenos Aires, lindero a la capital, pero en 200 kilómetros cuadrados, en un territorio muy chiquito. El partido de General Purredón, donde vivimos nosotros, que es un municipio de los más chicos de la provincia, tiene 1.400 kilómetros cuadrados de superficie. O sea que el partido de General Purredón es 7 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Nos parece enorme la ciudad de Buenos Aires en el contexto de ir a visitarla y caminar por sus calles, pero desde el punto de vista del territorio que ocupa, es un territorio ínfimo, mínimo. Y viven, inclusive en ese territorio mínimo, duermen 2,5 millones de personas, y no sé las millones más que trabajan cuando se podía trabajar en Buenos Aires. Entonces, ese es otro gran problema, pero ya lo vamos a ver más adelante. Sería óptimo trasladar la capital. Algunos se la han querido llevar a Córdoba, no Córdoba capital, sino en la provincia, otros a Rosario, otros pensaron en Viedma, Carmen de Patagones, o sea, sacarla de la puerta de acceso, del puerto, de la city bancaria, llevar la decisión política institucional a otro lugar, que no esté sometido a presiones. Pero bueno, ya algún día eso ocurrirá. Y todo eso ocurre en el artículo 3. Todo esto está en el artículo 3. Y encima de todo el artículo 3 trae la palabra especial. Y esto genera debate. La última vez que se resolvió, en 1985, ahora paramos, la mayoría opinó que especial, los que votaron la ley, que especial era por la importancia. Una ley especial del Congreso, una ley importante. No porque tuviera una mayoría distinta. Pero bueno, podría haber triunfado la otra posición. Y votarse con una mayoría absoluta, aunque la Constitución no lo diga. Eso sería una interpretación extensiva, después vamos a ver, del artículo 3, hacerle decir más a la norma. Hay dos variantes que a veces se utilizan, la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva. La interpretación extensiva es hacerle decir más de lo que dicen las palabras. La interpretación es hacerle decir menos de lo que dicen las palabras. Bueno, paramos 5 minutos, me hago un café y seguimos.
Bueno, seguimos, a ver si aparecen. Fue rapidito. Bueno, hay 18. Bueno, seguimos. Estos son los métodos de interpretación, ustedes lo pueden estudiar de cualquier libro. Vidal Campos lo desarrolla. Yo igual no sigo a Vidal Campos en este tema, sigo un profesor, Linares Quintana, un profesor viejo, ya fallecido hace muchos años, del siglo pasado, de la década del 60, del 70, del siglo pasado, Linares Quintana, que tiene un libro que se llama Manual de la Constitución Interpretada, o Interpretación Constitucional, es un libro muy viejo. Lástima que no estamos en la facultad, no pueden acceder a la biblioteca, la verdad que es un problemón. Yo voy a ver si puedo, si ustedes no acceden a textos, para la próxima clase o la semana que viene me avisan, me dicen y veo si yo puedo sacar fotocopias y accedérselo, dárselo a alguien, para que a través del centro de estudiantes se pueda escanear. Yo no soy muy proactivo a dar fotocopias porque yo creo que se tiene que estudiar de libros, pero cada uno verá. Entonces, el tema de la interpretación, sigan a Vidal Campos o el mismo Quiroga Lavie, lo tratan con mucha profundidad, pero sepan que yo este tema no lo doy por estos autores. Después vemos de qué manera pueden ustedes acceder a esos textos de interpretación. Cuando vemos interpretación, entonces tenemos que ver cuál es el concepto, desentrañar el sentido último de la norma, para qué sirve, para aplicar la norma constitucional. Y después vamos a ver interpretación, ¿qué es esto? Que ya lo vimos, o por lo menos esto es un pantallazo así a vuelo de pájaro, de lo que son los métodos interpretativos, ustedes deberán profundizarlos mucho más. Y ahora vamos a ver las escuelas interpretativas, porque a nivel de la teoría constitucional hay muchas escuelas interpretativas. Están aquellas que niegan la interpretación, las escuelas francesas, por ejemplo, niegan la interpretación, dicen que el juez, para aplicar la ley, no debe interpretarla, debe aplicarla. La ley está y se aplica. La ley está y se aplica. Y otras escuelas donde la interpretación es amplia, tan amplia, que el juez se convierte en legislador, porque en la aplicación de la ley o de la norma, inclusive puede modificarla. Entonces, estos son los límites. Estos son los límites. Por un lado, las escuelas negadoras se llaman la escuela de la jurisprudencia mecánica. ¿Por qué jurisprudencia mecánica? Porque el juez es como una máquina. Es una máquina que aplica la ley. ¿Robaste una panadería? ¿Te robaste un kilo de pan? ¿Te robaste un banco? ¿Un lingote de oro? El acto es el mismo. La pena es la misma. ¿Te robaste una despensa, un sachet de leche y un paquete de galletitas por robo hurto famélico, porque tenías que llevarle la leche a tus hijos y te robaste un banco y te sacaste $1.000.000? El acto es el mismo, la ley es la misma, la pena es la misma. No hay circunstancias ni agravantes ni atenuantes, no hay circunstancia de tiempo y espacio, no hay circunstancia de calificación de la persona, no se interpreta. El que sustrae por la fuerza o por algún ardid un bien a otro, está cometiendo el delito de hurto o robo, según. Y no hay consideraciones, y se aplica la ley. Escuela de la jurisprudencia mecánica. ¿Quién sostenía esto? Que el juez era un mero aplicador de la ley. El juez, decía, era un ser inanimado que
aplica la ley. Esto lo decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Digamos, pilar intelectual de los procesos revolucionarios franceses en su levantamiento contra la monarquía, uno de los autores que a través de sus escritos generaron esta nueva forma de pensamiento republicano fue Montesquieu, y Montesquieu tenía una opinión, los franceses en general, pero Montesquieu tenía la opinión de que el juez era un ser inanimado que aplicaba la ley. Claro, ellos tenían enfrente ese juez de la monarquía que recibía órdenes del rey y aplicaba la ley. Entonces Montesquieu lo definía como un ser inanimado, un ser sin alma, que su trabajo era aplicar la ley. Por eso los que piensan que el juez no debe interpretar, suscriben a esta teoría de la jurisprudencia mecánica. 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, es como si fuera una máquina. La justicia es una máquina de aplicar ley, sin corazón, sin alma, sin interpretación, sin consideraciones de circunstancias agravantes o atenuantes, sin consideraciones de circunstancias que puedan rodear alguna acción de una persona. Este era el pensamiento, por lo menos en la Francia post-revolucionaria, después de la Revolución Francesa, donde aparece esta escuela, y que muchos hoy siguen sosteniendo que el juez no interpreta, el juez aplica la ley. Ese es un extremo. Este extremo hoy no lo encontramos nítidamente en nadie, pero yo pongo un límite. Para un lado, los que niegan la interpretación, no se interpreta nada, no se interpreta nada. Del otro lado, la escuela se llama la escuela de la libre decisión legal. La escuela de la libre decisión legal, donde el juez se convierte en una especie de Dios legislativo, donde el juez incluso puede en su sentencia cambiar el sentido de la ley, donde el juez interpreta tanto que cambia la ley. Es el juez legislador, el juez Dios, el juez todopoderoso, que no le importa lo que dice la ley, sino que resuelve en función de un proceso interpretativo muy amplio. Yo creo que ninguna de las dos es buena, ni la en donde se le niega, se le prohíbe al juez interpretación legal, en donde el juez interpreta tanto que su interpretación puede ser contra legem, contra el texto de la ley. Por el medio va lo normal, como siempre. Por el medio va la interpretación. Así que en las escuelas de interpretación, no vamos a analizar las escuelas normales, mayor grado, menor grado, pero sí les quiero decir esto. Fíjense en el derecho laboral argentino, en la provincia de Buenos Aires. Nuestro código de procedimiento laboral, si a alguno le interesa el derecho laboral, nuestro código de procedimiento laboral le otorga al juez un concepto que se llama el de la sana crítica. El juez laboral en la provincia de Buenos Aires aplica lo que se llama la sana crítica. ¿Qué significa la sana crítica? Significa poder alejarse, a veces, de pruebas objetivas para resolver un conflicto laboral. Pongamos un ejemplo. Un trabajador tiene que entrar todos los días a las 8 de la mañana, en una fábrica, tiene que entrar a las 8 de la mañana y cumplir su horario laboral. Este tipo, del ejemplo, todos los días llega a 8:15 y tiene que fichar, o con firma, o poniendo la mano, los sistemas manométricos, o poniendo el dedo. Entonces,
Todos los días llega 8:15. La primera semana llegó 8:15, la segunda semana llegó 8:15, la tercera semana llegó 8:15. Un día llega, no lo dejan entrar y le notifican que está despedido con causa por llegar tarde a trabajar, porque una de las condiciones del acceso al trabajo es cumplir el horario. O sea que, y si hay un sistema manométrico, o sea, el tipo pone la mano con sus huellas y ahí se activa la presencia, la prueba que tiene el empleador es descargar del sistema durante los últimos 15 días el horario de ingreso de este señor. Entonces lo echa con causa, o sea que la indemnización es una indemnización simple. El trabajador va a ver un abogado, alguno de ustedes, que ya son abogados, y le dice, bueno, pero le pregunta el abogado, ¿pero por qué llegaste tarde? Llego tarde porque vivo lejos, ¿no? Empecé a trabajar, le dije a mi jefe que no tenía auto, que yo voy a trabajar en colectivo, pero tengo que llevar a los chicos a la escuela, y vivo lejos, mi casa está en calle de tierra, cuando llueve se inunda, el colectivo lo tengo a 2 cuadras, el colectivo no cumple, tendría que pasar 8 menos 20, y no pasa 8 menos 20, a veces pasa 8 menos cuarto, 8 menos 10, yo subo a los chicos, los llevo a la escuela en colectivo, los dejo en la escuela, y después me tomo otro colectivo, o voy caminando, para llegar al trabajo. Y llego siempre 8:10, 8:15, porque el colectivo que tendría que pasar 8 menos 20, no pasa, y vivo en calle de barro, y a veces hace frío. Bueno, van a la audiencia de vista de causa, que es la audiencia que el tribunal, porque el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires son tribunales colegiados, donde está el empleador y el abogado del empleador, y donde está el empleado y el abogado del empleado, y cuando se llega a la audiencia es porque no se llegó a un acuerdo previo, y entonces el tribunal le pregunta al empleador cuáles son las pruebas para echarlo con causa, porque el cese de la relación laboral con causa implica una falta grave del trabajador. Y le dice, mire, señor juez, este hombre hace 20 días que llega tarde y esta, saca la hoja, estas son las pruebas del sistema implementado, controlado por el Ministerio de Trabajo, inspeccionado, verificado, y fíjese, Juan Pérez le muestra en los últimos 20 días, siempre, todos los días llegó tarde. Prueba objetiva, prueba indubitada. El juez le da la palabra a Juan Pérez y a su abogado y dice, pero ¿usted por qué llega tarde? ¿Es verdad que llega tarde? Sí, mire, yo llego tarde. Pero por esto, por otro, porque tengo que llevar a los chicos a la escuela. ¿Usted quiere que yo no lleve a los chicos a la escuela? Mi señora trabaja en una planta, entra a las 5 de la mañana, me quedo con los chicos, los levanto, los visto, les doy el desayuno, vamos caminando, tomamos el colectivo con frío, con calor, con viento, con lluvia, el colectivo no llega a la hora que tiene que llegar. No tengo una escuela pública más cerca de mi casa que esta. Si el colectivo llegara temprano, yo dejo a los chicos y llego temprano al trabajo. El colectivo pasa tarde y dejo a los chicos en la escuela y después o me voy corriendo o me tomo otro colectivo al trabajo y siempre llego entre 5, 10, 12 minutos tarde. ¿Qué piensan ustedes que va a resolver el juez? Con el ejercicio de la sana crítica, este juez puede resolver que si bien el trabajador está cesanteado, porque la justicia laboral no puede obligar a reincorporar a nadie, seguramente el juez le va a otorgar la doble indemnización por una cesantía sin causa. ¿Basado en qué? Basado en la sana crítica, basado en que no importa que hubiera pruebas objetivas que acrediten la falta, sino que también hay
consideraciones y pruebas donde el trabajador, por un problema de un tercero, y en este estado el Estado municipal, que no controla las frecuencias de colectivos, generan que el hombre, para llevar a sus chicos a la escuela, tenga un horario de entrada posterior. Y le puede fallar otorgando la doble indemnización y no la simple, como es en el tema de la cesantía con causa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué significa esto de la sana crítica? Ese juez no considera la prueba objetiva, se aparta de la prueba objetiva y falla en función de una sana crítica, tratando de acercar lo objetivo a lo subjetivo y generando un beneficio interpretativo al margen de la ley a favor de las condiciones del trabajador cesanteado. Esto existe en la provincia de Buenos Aires. Si yo hablo de interpretación y digo que hay sistemas que la niegan y sistemas que la exacerban, el sistema de la provincia de Buenos Aires está más para este lado. Si bien no es la libre decisión legal, la sana crítica en el juez laboral, más condiciones interpretativas a favor del tribunal en contra de situaciones objetivas. Les comento un caso de Mar del Plata. El anterior era un caso inventado, este es un caso real. Un trapito, esos que acomodan los autos, ¿no? Un trapito que siempre paraba una casa de empanadas muy conocida de la ciudad. Cuando llegaban los clientes, el trapito le abría la puerta del auto, los ayudaba a bajar. Cuando entraban a la casa de empanadas, les abría la puerta de la casa de empanadas. Cuando salían cargados de bolsas o de paquetes, los ayudaba a cargar la mercadería en el baúl del auto. Cuando llegaban los chicos del delivery de las motos, les estacionaba las motos. Los ayudaba a cargar las empanadas en las cajas de las motos. Y un día se saca una foto con todos los chicos vestidos igual, con las motos, con la marca de la casa de empanadas. Bueno, y un día tiene un altercado. Y el dueño de la casa de empanadas medio que le dice, vos salí de acá, no estés más acá, no te quiero, no molestás a la gente, pues lo saca de ahí del lugar. ¿Qué hace el trapito? Va a ver un abogado laboralista. Y el abogado presenta una acción contra la casa de empanadas por un despido sin causa. O sea que interpretó que había relación laboral. Bueno, ¿saben cómo terminó el juicio? El tribunal falló a favor del trapito. Reconoció la existencia de la relación laboral, probada básicamente por los testigos, que eran los clientes, que fueron a la audiencia y decían, sí, fue el señor, me abría la puerta, me abría mi auto, me cargaba cuando venía el paquete caliente de empanadas, me lo ponía en el baúl. Los chicos del delivery mostraron la foto, sí, él estaba siempre acá, fíjate, una foto, estamos todos nosotros, está él. El tipo probó la relación laboral. ¿Saben cuál fue la indemnización? Estamos hablando hace muchos años, ¿no? Con un dólar 1 a 1. 80.000 pesos. 80.000 pesos. El abogado, que perdió, amigo mío, cuando me contó esto, no lo podía creer. Pero ¿qué pasó ahí? El juez, ¿qué interpretó? Con su sana crítica. Interpretó que había relación laboral, porque la relación laboral no siempre surge de un contrato de trabajo. La actividad laboral puede surgir de una cuestión costumbrista. Prestaba un servicio, abría la puerta a los clientes, cuando llovía tenía su paraguas, los acompañaba hasta el auto, ayudaba a los chicos del delivery, era parte del decorado de esta casa de empanadas. Probó la relación laboral subjetiva, porque no había prueba alguna objetiva. Pero los clientes lo reconocieron, los trabajadores en relación de dependencia lo conocieron, lo reconocieron, y el tribunal, aplicando la sana crítica, que es un mecanismo de interpretación más tendiente a la libre decisión legal,
le reconoce el vínculo laboral y obliga al dueño de la casa de empanada a indemnizarlo. Casos como estos hay a patadas, a patadas. Así Profe, que, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Tiene que ver con un concepto que creo que escuchamos en esta clase el otro día, que era indubio pro operario. Sí, en el proceso laboral rige el indubio, en caso de duda, indubio, a favor del empleado. Pero son pautas de interpretación en un proceso laboral, son pautas de interpretación en el proceso laboral que hay que tener en cuenta, porque el juez laboral, en su sentencia, puede en parte apartarse de la ley y cambiar una cesantía con justa causa a una cesantía sin justa causa. En el proceso laboral no se discute si el hombre está bien o mal echado, se discute el monto de la indemnización. Porque todavía en este país no hay un sistema corporativista estatal que me obligue a mí a tener a tal cual como empleado. Lo que vamos a discutir es si yo te eché, vos trabajabas conmigo, te digo, no vengas más y te pago una doble o una simple indemnización, si hay justa causa o no hay justa causa, si estás bien o mal echado, no si tenés que trabajar conmigo. Todavía eso no se discute, por suerte, ¿no? Porque sería ya atroz, ¿no? Bastante mal estamos en el incumplimiento de la Constitución. Pero bueno, yo lo que quiero significar es esto de la capacidad interpretativa. La capacidad interpretativa que solamente la vemos en el proceso laboral con la sana crítica, donde puede haber justificado, desarrollado, elaborado un apartamiento de la prueba objetiva a favor de la libre decisión legal. Entonces las escuelas de interpretación, caminan por estos andariveles. Las que niegan, la jurisprudencia mecánica, el juez aplica la ley como un robot, y las que le dan al juez esta capacidad de apartarse de la ley, creando en su sentencia una nueva ley. Otro tema que tiene que ver con la interpretación es el que veíamos hace un rato, esto de la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva, que también son parámetros, porque a veces el artículo legal sobre el cual tenemos que basarnos es muy escueto, o está mal redactado porque se legisla mal también, porque se escriben mal las leyes, o porque el constituyente no fue muy preciso. Entonces muchas veces tenemos que hacerle decir al artículo más de lo que el artículo dice. Interpretación extensiva. Extendemos el marco de competencia normativo de ese texto. Y hay veces que tenemos que hacerle decir menos. Interpretación restrictiva. Vamos al artículo 73 de la Constitución. En el artículo 73 tenemos un claro caso de interpretación extensiva. Estamos hablando del artículo que tiene que ver con las inhabilidades o impedimentos de los miembros del Congreso. Lo voy a leer yo. Dice, estamos hablando del Congreso de la Nación, ¿no? Y de quienes no pueden ser miembros del Congreso. El artículo 73 dice, los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por las de su mando. Este es un artículo que viene desde 1853, y nos preguntamos qué han querido decir los constituyentes con esto. No con la primera parte que no genera problema,
el tema de los eclesiásticos regulares, que no pueden ser miembros del Congreso, aunque la palabra regular me genera un problema, porque ¿qué significa que hay eclesiásticos regulares? Al contrario, puedo pensar que hay eclesiásticos irregulares que sí pueden ser miembros del Congreso. Es más, la historia argentina está llena, antes de la sanción de la Constitución, de curas con una activa participación política, militar. Hubo un problema hace algunos años, cuando se estaba reformando, creo que la Constitución de Neuquén, donde un cura fue candidato, en la propia provincia de Buenos Aires también, un cura quiso ser diputado nacional, tuvo todo un problema, al final terminó siendo. Entonces hay todo un problema con los curas y la representación. Sí. Pregunta. Sí. ¿En qué año se sancionó este artículo? Lo dije recién, 1853. Artículo originario. Porque en ese momento, quizás con una interpretación historicista o del método teológico, quizás un eclesiástico tendría en ese momento mucho más poder del que tiene hoy en día. Probablemente. Probablemente. Fíjate. Pero bueno, pero acá el tema es que no solamente tenían poder, el tema es que nadie les desconocía el poder. Lo que le desconocieron es la capacidad de ser diputados o senadores. ¿A quién? Al eclesiástico regular. Pero yo veo que después otros eclesiásticos pudieron haber sido miembros del Congreso. Yo no quiero digamos, la explicación era con la segunda oración, no con la primera, pero siempre genera dudas este tema de la palabra regular. ¿Qué es un eclesiástico regular? Y un cura, un obispo. ¿Eh? Quizás por la jerarquía. Un cura, claro, y sí, por la jerarquía. No es por la jerarquía. No es por la jerarquía. ¿Alguien sabe qué es un eclesiástico regular? ¿Alguno fue a escuela de curas o de monjas? Yo fui, pero ni idea. ¿Vos a dónde fuiste? No, en mi pueblo. ¿Eh? Una de monjas. Una de monjas en mi pueblo, pero no. ¿De qué pueblo sos? Benito Juárez. Ah. Y no te enseñaron eso. Los eclesiásticos No. regulares. ¿Saben quiénes son eclesiásticos regulares? Los franciscanos. Papa Francisco. Los franciscanos. Y otras órdenes también. Son los que hacen votos. Los que hacen votos. ¿Y cuál es el voto más complicado? Y no digan el de castidad, porque ningún cura lo respeta. El voto de obediencia. Entonces, ¿qué querían los constituyentes en 1853? Que ningún cura que haya realizado un voto de obediencia sea miembro del Congreso. Porque el voto de obediencia es con su orden y no con el pueblo que lo elige. Entonces esa persona iba a estar condicionada en su decisión, cuando tuviera que votar, con su orden eclesiástica y no con la gente a la cual tenía que representar. Por eso el constituyente impide que el eclesiástico regular, que es el que hace votos, el voto de pobreza, el voto de obediencia, el voto de castidad, bueno, eso no les importa a nadie. La pobreza y la castidad no van mucho con la iglesia, pero la obediencia sí es un tema delicado. Por eso la prohibición, por el voto de obediencia, que muchas órdenes eclesiásticas tienen, y es el requisito de acceso a una orden eclesiástica, la realización de los votos. Después que una persona, un cura, está mucho tiempo, ahí hace los votos y le jura obediencia a estas órdenes, ubicándonos en el siglo XIX, órdenes muy, fíjense si no, yo digo los franciscanos, porque son los jesuitas, mejor dicho, que son más que los franciscanos. Los jesuitas eran mucho más, la orden jesuítica era mucho más monolítica y compacta, y había muchos jesuitas
Y hay de todas las órdenes, todas tienen sus votos, entonces el constituyente no quiso eso. Pero vamos al segundo párrafo, que es el complicado, porque si a ustedes les parece que esto genera complicación, imagínense lo que viene ahora. Ni los gobernadores de provincia por las de su mando. Estamos hablando que no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por las de su mando. Una interpretación a contrario significa que un gobernador de provincia no puede ser miembro del Congreso por la provincia de la cual es gobernador, pero sí, simultáneamente, puede ser miembro del Congreso por otra provincia. Imagínense Kicillof. Hablo de Kicillof porque es el que está ahora, si no hablaríamos de otro. Kicillof no nació en la provincia de Buenos Aires. Kicillof vive en Saavedra, es más, no duerme en la provincia de Buenos Aires. Nació y vive en la capital federal. Pero bueno, él en su momento ha podido justificar algún domicilio y fue candidato, igual que Scioli. Scioli no nació en la provincia de Buenos Aires y nunca vivió en la provincia de Buenos Aires. Y este es un gran problema que tenemos los bonaerenses, ¿no? Siempre somos gobernados por personas que no viven acá. Pero bueno, imaginemos Kicillof. Y en la próxima, siendo gobernador, ¿cuál es la limitación del artículo? Siendo gobernador, no puede ser miembro del Congreso por la provincia de Buenos Aires. Ni diputado nacional, ni senador nacional. Pero en la próxima, como él nació en Capital y tiene domicilio en Capital, ¿podría ser candidato a diputado nacional por la capital federal? Mientras simultáneamente sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinan? Sí, según la Constitución. Pero el sentido común, ¿qué les dice? Que no. ¿Qué quiso decir el constituyente? ¿Qué quiso decir el constituyente? Y acá tengo que hacer una interpretación restrictiva. Tengo que hacerle decir menos al artículo. El constituyente quiso decir que los gobernadores, mientras son gobernadores, no pueden ser miembros del Congreso. Pero ¿qué puso para decir esta idea? Puso ni los gobernadores por la provincia de su mando. ¿Qué debería haber puesto? Ni los gobernadores por la provincia de su mando ni por ninguna otra. Pero no lo puso. Entonces tenemos que interpretarlo. ¿Qué tenemos que hacerle decir el artículo? Más de lo que dice. Porque ni los gobernadores por la de su mando ni por ninguna otra. Pero eso no está puesto. Tenemos que hacer una interpretación que lo incluya. Porque de sentido común me da que mientras uno es gobernador no puede ser al mismo tiempo diputado o senador, ni por la de su mando, ni por ninguna otra. Fíjense ustedes que en la Constitución argentina rige no solamente la ley del domicilio para las condiciones de accesibilidad a los cargos electorales, no solamente rige el domicilio, sino el nacimiento. Cristina de Kirchner, Cristina Fernández, nació en La Plata, es bonaerense, pero mucho tiempo tuvo domicilio en la provincia de Santa Cruz, y ella fue de la provincia de Santa Cruz en su momento. ¿Cómo puede ser diputada nacional por la provincia de Santa Cruz? Sí, porque acreditó domicilio. Entonces, esa persona le rige para el cargo electoral la ley del nacimiento, siempre puede ser candidato, aunque no viva, puede ser candidato por la provincia donde uno nace, aunque no viva ahí, o puede ser candidato por la provincia donde uno acredite más de 2 o 4, según la ley provincial, años de residencia. Entonces, ¿un bonaerense puede ser candidato a gobernador por la provincia de Córdoba? Sí, si vivió 20 años en Córdoba, ¿por qué no va a ser gobernador? Entonces, rige la ley del nacimiento y la ley del domicilio. Entonces, una persona que es gobernadora de una provincia, si hacemos una interpretación gramatical del artículo 73, simultáneamente podría ser diputado nacional por otra, por la que nació. El tipo nació en Buenos Aires, se fue a vivir a Córdoba, toda su vida en Córdoba,
es gobernador de Córdoba, pero bueno, él nació en Mar del Plata, puede ser simultáneamente gobernador de Córdoba y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El sentido común me dice que no, pero la Constitución en el artículo 75 me está diciendo que puede. Entonces, en el 73, yo tengo que interpretar ese artículo de los impedimentos haciéndole decir más de lo que dice. En cualquier texto legal, cuando nosotros tenemos que hacerle decir más de lo que dice, estamos haciendo una interpretación extensiva. Y cuando tenemos que hacerle decir menos, porque la situación fáctica me genera eso, y ya lo vamos a ver a lo largo del curso, tenemos que realizar una interpretación restrictiva. Bueno, dejamos acá. Mañana seguimos con interpretación. Mañana vamos a ver las pautas de interpretación, que son elaboraciones que ha hecho la Corte sobre repeticiones de casos jurisprudenciales. Son siete pautas. Vamos a ver algunas. Por ahí yo creo que Vidal Campos algunas refleja en su texto, y si no el libro de Linares Quintana, que bueno, mañana lo vamos a leer juntos y vemos de qué manera yo puedo acercarles una fotocopia de este texto para que ustedes tengan. Bueno, preguntas, dudas. Ya tuvieron clase con la doctora Oxarango y el doctor García Arena, ¿qué les pareció? Vi ahí una serie de comentarios favorables a la doctora Oxarango. Es la más buena, es la única buena del curso. Es la única buena, así que trátenla bien. ¿Dudas, preguntas? Profe, le hago una pregunta acerca del parcial. ¿Es la fecha que estableció el centro? No, el centro de estudiantes no me establece la fecha del parcial. Disculpame. Ah, ok. ¿Y es uno o dos parciales? No sabemos. Ah, ok. No, porque vi que la fecha que subió el centro decía 7 de octubre y me surgió. Yo le reconozco al centro muy buena voluntad, damos clases porque el centro se pone en esto, porque la facultad funciona como el país, pero bueno, los chicos le ponen garra y hace que podamos funcionar, pero la fecha de exámenes la decidimos nosotros. La forma de examen la decidimos nosotros. La metodología lo decidimos nosotros. El día que yo no pueda decidir eso, me jubilo. Probablemente sean dos parciales. El primero oral, y el segundo, el cuatrimestre anterior, bueno, cada profesor dimos algunos trabajos prácticos, los evaluamos en forma individual. Vemos, no sabemos, todavía recién va la segunda semana, no puedo ponerme a pensar en el examen, un parcial, no tiene importancia el parcial, ustedes le dan los sobre, le hacen una interpretación extensiva de la importancia del parcial. A mí lo que me interesa es que entiendan lo que nosotros damos, que puedan explicarlo ustedes, que puedan hablar, que participen, y llegado el momento vamos a empezar a hablar del parcial. La fecha no sé, pero bueno, estamos en septiembre, empezamos, y ponerle fines de octubre. Y después... Ah, ok, gracias. Mediados de octubre. Vamos a terminar primera semana de diciembre, así que, aparte, ¿qué otra cosa tenemos para hacer? Entonces podemos dar clase. Bueno, seguimos mañana a las 8 y cualquier cosa se comunican por privado. Hasta luego.